Ah, pues, pues, estamos bien en tiempo de conquista, si es cierto. Lo bueno es que hace rato no se oía nada. Y qué historias tan maravillosas hemos estado viendo. Qué historias en Josué. Vamos a continuar con esta historia tan maravillosa de la conquista, pero vamos a regresar hoy al capítulo 9. Ya lo vimos en la semana, ¿verdad? Conocemos la historia, lo vimos en los NE, pero aquí hay una advertencia muy grande que no podemos pasar por alto. Entonces vamos a regresar, por favor, al capítulo 9, en el versículo 3. Dice la escritura: los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Jai, maquinaron un plan. Oramos. Amado Dios, queremos darte muchas gracias, Padre, en esta mañana. Gracias te damos, Dios bendito y poderoso, porque podemos estar aquí en tu casa, Señor. Te hemos alabado, Señor, hemos glorificado tu santo nombre. Y Padre, nos disponemos ahora a escuchar de tu palabra, Señor. Oramos para que abras nuestra mente y nuestro corazón y podamos entender muchas verdades que hay ocultas en tu palabra, Señor. Por favor, Dios, oramos para que seamos transformados por el poder de tu palabra, que no salgamos como entramos, porque algunos hemos venido cargados, trabajados, pero sabemos, Padre, que tú, a través de tu Hijo Jesucristo, nos haces descansar. Amén, amén, amén. Pues aquí, en este capítulo nuevo, vemos cómo se va tramando el engaño, ¿verdad? Versículo 3, ya vimos que los gabaonitas, cuando se dan cuenta de cómo estaba el ejército avanzando, cómo había destruido Jericó y después la ciudad de Jai también, entonces ellos maquinaron un plan que vemos aquí en el versículo 4, ¿verdad? Y entonces enviaron unos mensajeros bien preparados. Enviaron unos mensajeros, ¿verdad? Los disfrazaron, les pusieron ropas viejas, luidas, sus sandalias también, les hicieron unos hoyitos abajo, ¿verdad? Para que vieran que sí tenían mucho tiempo recorrido. Dicen que la escritura que llevaban unos odres remendados y viejos, un pan ya duro, hecho migas. En otra versión dice que tenía moho o enmohecidos. Eso es que ya estaban así medios verdecitos, ¿verdad? Como aquel queso que le sale el honguito verde y queso, pero ese es bolillo o pan o torta, no sé qué era, pero imagínense cómo estaba aquello. Cuando llegan dicen que vienen de un país muy, muy lejano. Ahora, ¿qué había pasado, verdad? Había pasado que todo el pueblo que estaba entrando a la tierra prometida, ¿verdad?, había nacido en el desierto y ahí habían vivido. Entonces, cuando les dicen que vienen de un país muy lejano, ¿verdad?, pues ellos dijeron, pues seguramente sí, vienen de un país muy lejano. Pero miren lo que dice el versículo 7. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá. Esto es un aviso, una lucecita de parte de Dios que les dijo: a lo mejor ustedes son de por acá, ¿verdad? Entonces mira, cuando tú sientes aquello de que, híjole, a lo mejor no, presta atención. Cuando vas a hacer un trato, cuando vas a hacer algo y sientes por ahí así en el hígado como que a lo mejor no, hazle caso a tu hígado, si no le quieres hacer caso al Señor. Aquí les está dando ya una lucecita. Tal vez son de por acá, tal vez son.
son de por aquí. Entonces, cuando estás con aquello de que a lo mejor sí o a lo mejor no, ten cuidado, párate. Fíjense lo que vemos en el versículo 8. Aquí empieza realmente de en viva voz el engaño. Ellos dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles. Estamos dispuestos a servirles. Aquí hay una palabra mágica para el engaño. Estamos dispuestos a servirles. Con esta palabra, esa lucecita que ellos tenían de que a lo mejor son de por acá, se acabó. Se acabó, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ahí inmediatamente ellos pensaron: vamos a empezar a sacar ventaja. Están dispuestos a servirnos. Ojo, porque luego nosotros nos dejamos engañar así. Y tú estás diciendo: se me hace que así como que, y empiezas así como que a la defensiva y dices: no, yo vengo dispuesto a servirte. Y tú piensas: ah, caray, de aquí voy a sacar ventaja. Entonces, no, pues venga, ¿verdad? Venga, fíjense cómo Satanás va tramando. Nosotros tenemos que tener mucho pendiente. Versículo 9 dice, bueno, porque sigue diciendo: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? En el versículo 9 ellos respondieron: nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante. La palabrita sigue por ahí, taladrando, ¿verdad? Nosotros somos sus siervos. Y luego dice, venimos de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nosotros hemos entregado a todo, nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto y de lo que les hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. No sé si había un mapita, queríamos poner un mapita por ahí, ¿verdad? Pero no sé si se pueda poner. Ok, está al revés, ¿verdad? Está acostado. ¿Qué nos demuestra esto? Que el mundo está de cabeza. No. Bueno, no lo pudimos poner de pie, imagínense. Pero aquí el sur está de aquel lado, el norte está para acá, ¿verdad? El este para arriba y el oeste para abajo, allá está el mar. Bueno, lo que queremos ver aquí es esto, que es muy importante. Estos reyes que fueron derrotados, dice, primero escuchamos lo que había hecho su Dios en Egipto, ¿sí? En la parte de abajo. De ahí venían. En la parte de abajo del Mar Muerto, que es la tripita más larga, ahí estuvieron 40 años. Y después, cuando ya van a la tierra, ellos, en vez de tomar directamente a la tierra que la tienen aquí arriba, se van por abajo del Mar Muerto y le dan la vuelta por la derecha. Ahí es a donde derrotan a estos dos reyes. Fíjense bien en esto, porque ellos les dicen: nosotros sabemos lo que su Dios hizo en Egipto y de cómo derrotó a los dos reyes de aquel lado. Allá Moisés les pide permiso de pasar. Es que miren, las estrategias de Dios lo hemos visto en las batallas, ¿verdad? Y aquí también. Yo creo que Moisés ha dicho: Señor, si la tierra prometida está aquí arriba, ¿por qué nos dices que vayamos abajo del Mar Muerto, que le demos la vuelta por acá, que pidamos permiso de pasar por estos reinos y que además nos lo negaron? Y al negarles el permiso, ¿verdad? Porque Moisés le dice: mira, vamos a pasar por el camino real, no vamos a meternos a ningún lado y nada más danos permiso de pasar. No le dieron permiso y salieron a la batalla. Estos son los dos reyes que están ahí derrotados. Fíjense en el engaño del enemigo, porque ellos astutamente no mencionaron a Jericó ni a Jai. ¿Qué decía el versículo 3? Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Jai, maquinaron un plan. Y ya después aquí,
¿Ya ven cómo las oraciones funcionan? Nuestro mundo ya no está de cabeza. Ok, ahí se ve mejor todavía. Entonces, pero fíjense cómo astutamente no mencionaron las batallas, lo que habían ganado en Jericó y en Jai, que eran más recientes. ¿Por qué no las mencionaron? Porque venimos de un país muy distante. Hace no sé cuánto tiempo que salimos, vean cómo estamos, hasta las barbas nos crecieron. Imagínense cómo llegaron. De veras, no me creen. Los zapatos agujerados. No, ¿para qué les cuento todo lo demás? Pero vean esto, omitieron hablar de estas dos, que eran batallas más recientes. Vean cómo se va maquinando la mentira. Ahora vean lo que dice aquí en el 11. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nosotros, nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje. Deseamos ser, ¿qué? Ahí va, fíjense bien, versículo 8, estamos dispuestos a servirles. 9, somos sus siervos. 11, que dice, deseamos servirles. Y aquí es donde la sueltan. Deseamos servirles, ¿verdad? Hagamos un trato. Aquí hagamos un trato. ¿Vieran cómo está llegando el engaño? ¿Vieran cómo se está maquinando todo esto? Hagamos un trato, hagamos un pacto, pues es lo que están diciendo, ¿verdad? Vamos a hacer un pacto, estamos dispuestos a servirle. ¿Qué dice Éxodo 23:32? Ahí sí voy a pedir que me ayuden, por favor, que busquemos esta escritura. Éxodo 23, un poquito más para atrás. 23:32. 23:32 dice, no hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Está hablando, les está advirtiendo porque van ya a tomar la tierra. No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Y más adelantito en el 34 también de Éxodo 34:12, le dice, ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Serán para ti una trampa. Miren, los israelitas y en especial Josué y los líderes no podían haber dicho que no sabían. No podían haber dicho, es que caray, nos engañaron y pues no sabíamos, ¿verdad? No sabíamos. En el capítulo 8 aquí de Josué, versículo 32, dice que en presencia de los israelitas Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley. Apenas tantitito antes. Y se tenían que acordar de que hicieron eso. ¿Saben ustedes el tiempo que tarda hacer una copia de la ley? ¿8:32? Ahí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés les había escrito. Todos los israelitas con sus jefes, oficiales y jueces estaban de pie en ambos lados del arca. Ahí estaban y estaban hasta de pie. Entonces no podían haber dicho, hicimos un pacto, un trato con estas personas y no sabíamos. ¿Cuándo has usado este pretexto? ¿Alguna vez has usado este pretexto? Es que yo no sabía. A mí me dieron un plastiquito así y me dijeron, firma atrás.
Y vas y por arte de magia compras lo que quieras. Y después apagar. Y es que yo no sabía que cobraban intereses. Es que yo no sabía que me iba a ahorcar. No podemos decir que no sabíamos. Acababan de hacer una copia de la ley. En el versículo 14, híjole, ¿dónde está Josué? Pero el de la Biblia, no el de aquí. Dice, los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas. ¿Cuáles eran las provisiones que llevaban? Pan duro, hecho migajas o migas, enmohecido, vino, bueno, a lo mejor ese sí dijeron bien añejadito, ¿verdad? Pero vino echado a perder. Participaron de las provisiones, comieron de eso. Imagínense hasta dónde nos lleva el no consultar a Dios. ¿Hasta dónde? ¿Puedes imaginarte esto que comieron ellos? Mira, los gabaonitas ni lo habían probado, ¿verdad? Porque era lo que encontraron por ahí sucio, estaban a tiro de piedra, ¿verdad? Lo guardaron y a este se los llevábamos también. Y lo guardaron. Y ellos participaron de eso. Así es el engaño del enemigo. Te embota la mente. No piensas, no consultas al Señor. Comes de lo peor y ni siquiera te das cuenta. Y ni siquiera te das cuenta. Vives en lo más bajo como si nada, como si no pasara nada. Y no te das cuenta. Vives en pecado y no te das cuenta. Porque la mente está embotada. Porque fue tal el engaño que no te das cuenta de lo que está pasando. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Qué estaba comiendo? De lo mismo que comían los cerdos. De eso estaba comiendo. Pero un día tuvo una revelación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Miren, los israelitas estaban en un proceso de aprendizaje y a veces como que no aprendían. Ya habían tenido una experiencia. ¿Por qué? En Jai, Israel confió en su propia fuerza, no oró, no buscó al Señor y fueron derrotados. ¿Recuerdan? Que mandaron a ver, no, son poquitos, manda 2,000 o 3,000. Porque ellos fueron. Entonces ahí en Jai, ellos confiaron en su propia fuerza y fueron derrotados. Aquí ahora, en Gabaón, confiaron en su propia sabiduría. No oraron, no buscaron al Señor y fueron engañados. Fueron engañados. Cuando haces las cosas a tu manera, por tu propia fuerza o por tu propia sabiduría, puedes ser engañado. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Cuando veíamos el mapa y decíamos, ¿por qué el Señor les dijo que le dieran la vuelta al mar, subieran por este lado y ya en la parte de arriba entraran a Jericó? Si era más fácil por abajo. Pero saben, Dios tiene unas estrategias muy importantes. Al entrar por Jericó, estaban dividiendo a la tierra o al país en dos, para que no se juntaran todos y los derrotaran. Abrían, era abrir ahí una brecha, ¿verdad? Y aún así vemos que algunos se juntaron para derrotarlos. Pero tenemos que tener esto en pendiente, que Dios es el que está peleando la batalla. Es Él. Y Él, todo lo tenemos que hacer a conforme Él nos va indicando, conforme Él nos va pidiendo. Versículo 15. Entonces Josué hizo con ellos un tratado. ¿De qué? ¿De qué es el tratado?
de ayuda mutua. Híjole. Si tú ves que llega esa gente en esas condiciones, ¿cómo haces un tratado de ayuda mutua? ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre? Un tratado de ayuda. Miren, ellos, así es el enemigo, así nos va engañando. No sé qué hablarían de su país. No sé qué hablarían. Ha de haber hablado maravillas. Como cuando yo era chiquito que decían de un pueblo, ¿verdad? Decían, no hombre, allá en mi pueblo amarramos a los perros con chorizo y no se lo comen. Ay, la abundancia que ha de haber allá, ¿verdad? Sí, así decían, ¿verdad? Algunos de aquí saben de ese asunto. ¿Qué hablaron de ese reino? ¿Qué hablarían? ¿Cómo los envolvieron para que los israelitas pensaran, híjole, me conviene hacer un tratado de ayuda mutua? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué te voy a dar? Otra cosa que no checaron aquí los israelitas es, si vienen de tan lejos, ese país ni siquiera está en la tierra prometida. Ni siquiera. Como para destruirlos. ¿Qué podían ofrecer? ¿Qué podían? Y fue un tratado de ayuda mutua. Satanás debe ser más temido por suplicante y humillante que por un león rugiente. Fíjense esto. Debe ser más temido como humilde, suplicante, que como león rugiente. Porque tú te das cuenta, ¿verdad? Y cuando es suplicante que llega y que mira, somos tus siervos, por favor, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Podemos ser engañados, mucho cuidado. Cuando viene como león rugiente, ¿verdad? Solo para hacerlo huir, solo basta resistirlo. Pero para permanecer firme necesitamos toda la armadura de Dios. Todos los días de nuestra vida, porque no sabemos en qué momento va a llegar sutilmente. Alguien decía que ya no se presenta rojito y con huesitos y con sus cuernitos y con colita, ¿verdad? Así no, es sutil. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si Josué hubiera consultado al Señor en vez de comer ese pan duro en su boca, otra cosa hubiera sido. No hubiera caído en la trampa de Satanás. Miren, aquí hay otra cosa, porque Satanás por boca de los gabaonitas en el versículo 9, 10 y 24 les estaba hablando parte de la historia de Israel que incluso estaba escrita ya en el Pentateuco que Moisés escribió. O sea, les estaba citando parte de la escritura, ¿verdad? Así como tiempo después lo hizo él mismo en el desierto a uno que es mayor que Josué, pero el Señor lo derrotó con 3 versículos de la Biblia. Amén. Ahí lo derrotó. Entonces, versículo 16, antes vemos esto. Satanás solo puede engañar al cristiano cuando el cristiano toma el mando con sus propias manos en vez de consultar al Señor. Cuando te dejas guiar por tu fuerza o por tu sabiduría en vez de consultar al Señor. Y luego nos gana la ambición, como en ellos, ¿verdad? Van a ser nuestros siervos. Es más, anhelan ser nuestros siervos. Pues hay que decirles que sí, ¿no? Pues total. Vamos a hacer un trato con ellos, un pacto. Y se fue la palabra de ellos, que no tenían que hacer ningún trato. Y así nos llega a nosotros Satanás, sutilmente. Y por lo que necesitas es por donde te llega. Si lo que necesitas es afecto y cariño, por ahí te va a llegar. Ay, qué bueno, mira, me dices cosas que mi esposo no me dice. Ay, si mi esposa cocinara como tú. Cuidado. Mejor cómanse su provisión que lleva su esposa, ¿no? Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Así es como llega, sutilmente. Pero si tenemos nosotros la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón,
con 2 o 3 versículos de la Biblia, ¡pum!, va a huir de nosotros. Lo podemos hacer huir con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Versículo 16. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos. 3 días después. ¿A poco? Si son de aquí a 35 kilómetros. ¿Qué pensarían? ¿Qué pasó ahí? 3 días después. Y surge otra pregunta. ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta cuando el enemigo te ha engañado? ¿Cuántos días necesitas para darte cuenta del engaño del enemigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitas para saber que te está engañando con el alcohol o con las drogas, ¿verdad? Con el chisme, etcétera, con la mentira? ¿Cuánto tiempo? Ellos tardaron 3 días. Pero hoy puede ser tu nunca antes, nunca como antes. Nunca ha habido un día en tu vida así, nunca antes. Hoy puede ser ese día en que tú te levantas y te das cuenta de lo que estás siendo engañado, de que sutilmente entró y ni cuenta te diste, que estabas comiendo un pan echado a perder con un vino horrible, participando del engaño. Hoy te puedes levantar y darle un giro a tu vida grande. Hay que ver otra cosa importante en esto. Cuando te das cuenta que te engañaron, que te transaron, que saliste perdiendo, que te estafaron, que te timaron, etcétera, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué vas a hacer cuando ya te diste cuenta? ¿Qué haces? Versículo 18. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habían jurado en el nombre del Señor Dios de Israel perdonarles la vida. ¿Cuál es tu postura? Cuando supiste, híjole, este cuate me transó, híjole, me engañó, caray, perdí tanto por culpa de este. ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Cuál va a ser tu postura? ¿La de siempre? No, me las va a pagar. No, y empiezas a maquinar en tu mente, ahorita a ver qué hago, pero me las paga, fui engañado. Miren, ellos pudieron haber dicho eso. Fuimos engañados. ¿Fueron engañados o no fueron engañados? Fuimos engañados. Eso puede romper el pacto que hicimos. ¿Y estaban en lo correcto? Estaban en lo correcto. Los vamos a atacar y los vamos a destruir porque fuimos engañados. Y el pacto que hicimos lo hicimos basados en un engaño. Pero ¿saben qué hicieron? Dijeron, nosotros prometimos o juramos en el nombre de Jehová de los ejércitos que no los íbamos a matar. Y ahora cumplimos. Quizás ellos dijeron, nosotros tenemos la culpa. Cuando eres engañado y te das cuenta, ¿qué haces? ¿Reconoces o le echas la culpa al otro? Ellos han dicho, nosotros sabíamos de la ley, la acabábamos de escribir y sabíamos perfectamente que no teníamos que hacer ningún pacto con la gente de por aquí, ningún pacto, y lo hicimos. Ahora les vamos a perdonar la vida. Le vamos a perdonar la vida. Mateo 5:37 dice, cuando digas sí, que realmente sea sí. Y también cuando digas no, que realmente sea no. Y afrontar la responsabilidad y afrontar las consecuencias de nuestros actos. Por no consultar al Señor, la regué. Y ahora pago para que me duela y para ver si así aprendo para la otra.
Para ver si así aprendo, ¿verdad? También Santiago reafirma esto en el 5:12, ¿verdad? El versículo 18, la segunda parte donde estamos ahorita, dice, y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: hemos hecho un juramento en el nombre del Señor. Fíjense, toda la comunidad se quejó. ¿De qué se quejó? ¿Por qué se quejaron? Yo en lo personal creo que estaban pensando más en el botín, que ya sabían lo que había pasado en Jai. Oye, pues, si deja el negocio eso de la matanza, ¿verdad? Y si no, pregúntenle a un carnicero. Si deja el negocio eso. Entonces fuimos, destruimos a todos y miren, ahora tenemos un botín. Entonces a lo mejor estaban pensando en eso, ¿verdad? Híjole, ¿por qué los perdonamos? Y se rebelaron y hablaron en contra de sus líderes. Uy. Híjole. La comunidad se quejó contra sus jefes, contra sus líderes de NE, contra sus pastores y ancianos, porque en una de esas fueron engañados o tomaron una decisión que no le gustó a los demás. Estaban pensando en el botín y dijeron: híjole, estos cuates, man, mira, de aquí nos hacemos ricos, y empezaron a criticar, ¿verdad? Pero ¿qué les respondieron? Cuidado, nosotros hicimos un pacto de no matarlos y lo prometimos delante del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cumplir. En ese juramento salieron perdiendo los israelitas. Salieron perdiendo, ¿verdad? No consultaron al Señor. El Señor, ya me imagino cómo estaba con ellos. Salieron perdiendo. Los que salieron ganando, ¿verdad?, fueron los gabaonitas. Los hicieron servidores del tabernáculo y después del templo. Ellos eran los que acercaban el agua y la madera. Pero eso fue por siempre. Con esto tuvieron el privilegio de servir a Dios, primero en el tabernáculo y después en el templo. Miren, incluso cuando Esdras y Nehemías regresan de la cautividad babilónica, ellos iban ahí primero, jurando guardar los estatutos y los mandatos de Moisés. Cuando lean ahí y ven las familias que regresaron y encuentren por ahí que dicen: y los servidores, son los gabaonitas, porque estaban los sacerdotes y los levitas, y los servidores eran los gabaonitas, ¿verdad? ¿Cuál es tu postura cuando te dejaste engañar? ¿Vas a aceptar la responsabilidad o le vamos a echar la culpa al primero que se encuentre en nuestro camino? Los reyes amorreos se enteraron de la alianza de Gabaón con Israel. Ya estamos ahora sí en el capítulo 10. Ahora aquí es donde empieza la predicación, porque a mí me dijeron: vas a predicar del capítulo 10. ¿Por qué se ríen? ¿No me dijiste, pastor? ¿Te toca el versículo y el capítulo 10? ¿Sí, verdad? Okay. Entonces acomódense. Tienen 10 minutos para ir al baño y... Los reyes amorreos se enteraron de la alianza de Gabaón con Israel. Ellos hicieron una alianza, 5 reyes hicieron una alianza para atacar a los gabaonitas. Los gabaonitas, por su parte, ¿verdad?, pidieron el apoyo de Israel. Ahí está. Ay, nos van a atacar, hablar luego por el celular. Nos van a atacar, vénganse corriendo, ¿verdad? Pues ahí van. Israel va a pelear. Versículo, en el capítulo 10, el versículo 7. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial. 8. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. Sale a la batalla, pero ahora conforme al Señor. Cuando fueron a Jai,
Ellos dijeron, con 2,000 o 3,000 hacemos. Bueno, vamos a mandar 3,000. Órale, váyanse. Planes propios, fuerza propia, sabiduría propia, y fracasaron. Ahora es con la ayuda del Señor. Y miren, ya saben que nuestro Dios es especialista en las batallas raras, ¿verdad? Como la tierra prometida. Ay, ¿por qué vamos a entrar hasta Jericó si aquí la tenemos ya luego? Y aparte el río está crecido, ¿verdad? Bueno, todo lo demás. Aquí les dice, ¿verdad?, que van a marchar o a caminar toda la noche. ¿A quién se le ocurre, si vas a ir a la pelea, llevarte a tu ejército caminando toda la noche 35 kilómetros? Y aparte es de subida, pura subidita les tocó, y toda la noche. Señor, si vamos a atacar Jericó, una ciudad, ¿cómo le vamos a dar 7 vueltas? Digo, nos vamos a cansar, ¿y cómo vamos a pelear? Pues aquí vamos a marchar toda la noche, 35 kilómetros, y aparte que es de subidita, porque Gabaón está a 1,800 metros sobre el nivel del mar, y ellos están a menos de 1,000. Cuando menos subieron 1,000 en 35 kilómetros, subidita. ¿Cómo llegarían a la pelea? Versículo 10. A su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. Desvelados, cansados, pero como el Señor iba con ellos, como Jehová de los ejércitos iba con ellos, ni pelearon, ¿verdad? El Señor los llenó de pánico y fueron derrotados. Versículo 11. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet Jarón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. ¿Para qué? Para que diga el Señor, ya es mi victoria. No eres tú, no son tus fuerzas, no es con el ejército. Yo estoy dando la victoria. El Señor es el que nos va a dar la victoria. Entonces, no va a ser con nuestras fuerzas, ni con nuestra sabiduría. Es en el nombre del Señor en el cual nosotros podemos tener la victoria, para no después jactarnos y decir, ¿qué volé? ¿Sí o no? Les dije que yo era Juan Camaney. No, es del Señor. Por eso Él hace ese tipo de milagros. No me digan que fueron ustedes, porque mira, llegaron cansados y desvelados. Era de subidita también, ¿no? Entonces, no fueron ustedes, por favor. Por eso, a los que empezaron a huir ahora de bajadita, Dios les manda una granizada. Hay unas versiones que dicen que eran como piedras, ¿verdad?, de granizo. Y acabó con más de los que habían matado a filo de espada. Ahora es el Señor el que está peleando por ellos. Josué casi había ganado la batalla, pero ¿qué creen? Que el sol empezó a ponerse. ¿Y ahora? Josué no conocía el territorio. Al llegar la noche, los enemigos podían defenderse mejor, esconderse, huir. Es un lugar donde hay muchos acantilados, también debo decirles. Entonces es un lugar muy peligroso de noche. Y si ellos no lo conocían, ¿verdad? Primero les dijeron que estaban muy lejos, después supieron que a 35 kilómetros, apenas iban entrando a la tierra prometida. Qué panorama, ¿verdad?, para Josué. Si el sol se ponía y se oscurecía, las cosas se ponían muy difíciles para ellos. A Josué se le conoce como el gran general.
aquel que obedeció a Dios. De hecho, hasta en el canto dice que el sol se detuvo porque Josué obedeció a Dios. Pero también tenemos que conocerlo como un hombre de fe. Un hombre de fe. Vamos a la batalla en Jericó y el Señor le dice cómo va a ser. Se necesita mucha fe para hacer todo lo que le está diciendo el Señor, y que al último hay que gritar y ya. Se necesita mucha fe, muchísima fe para estas cosas. ¿Cómo te sientes tú cuando has fallado? Cuando fuiste engañado, ¿cómo te sientes con el Señor? Mucha gente que le ha fallado al Señor porque se ha dejado engañar, deja de asistir a la iglesia. Muchos se empiezan a enfriar, otros pierden la fe. ¿Cómo te sientes cuando le has fallado al Señor? Versículo 12. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, pero fíjense que se está dirigiendo al Señor, no al sol, ¿sí? Se está dirigiendo al Señor. Y entonces viene la orden. Cuando tú estás en un problema de esta índole, te tienes que dirigir al Señor, no al problema. Te tienes que dirigir al Señor. Señor, tú estás conmigo, y dictar promesas y demás, y entonces dirigirte al problema. Estás derrotado en el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Aquí se dirige al Señor y después dice: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Bueno, yo sí, como soy árabe, también digo Ajalón. Me quedó aquello de en el valle de Ajalón. Pero bueno, pero esta es la clave que tenemos que tener nosotros presentes. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué estás siendo engañado? No tienes que dirigirte al engaño, al problema. Tienes que dirigirte al Señor, porque Él se dirigió y le dijo al Señor: sol, detente en Gabaón. Si el obedecer a Dios acerca de darle vueltas a la muralla y después gritas y con eso ya ganaste, se requiere de mucha fe, muchísima fe. ¿Cuánta se requiere para poder ordenarle al sol que se detenga? Nunca antes se había visto algo así, ni se va a volver a ver. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Este tipo de milagros van a aparecer en tu vida cuando tú veas el problema y te dirijas al Señor para que lo resuelva. Porque Josué no tenía la autoridad, o sea, ¿cómo sol detente? A ver, tráigame un lazo y lo amarro y lo detengo ahí un rato. O ¿cómo hacerle para que se detenga? ¿Cómo hacerle para que se detenga? ¿Cómo se detuvo? Yo no sé. De todas maneras, de una forma u otra, la luz del día fue milagrosamente prolongada para que la victoria de Josué fuere completada. Hay muchas historias de cómo se detuvo, que la NASA, fíjense, unos dicen, no, es que la NASA dice que no sé qué, que no sé cuánto, y otros dicen, no, pues la masa. ¿Cómo la masa? Sí, la masa de la Tierra es tan grande que no se podía detener. Yo no sé. Sí sé una cosa, que la luz se quedó
hasta que la victoria fue completada. Hasta que la victoria fue completa. En obscuridad no puedes resolver tus problemas. Necesitas la luz divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces has estado a punto de resolver un problema? No, ya se va a resolver, ya estás a punto. Y pasa una cosa, pasa otra, pasa aquello, pasa esto y no se resolvió. Llegó oscuridad. ¿Cuántas veces les ha pasado? Que estés ya a punto de resolver un conflicto, un problema, lo que sea, y surge por acá una cosa y surge otra y surge aquello y de repente ya no se resolvió. Tienes que decir: sol, detente. Sol, detente. Cuando piensas que en tu batalla todo se pone oscuro, la batalla que estás librando, el engaño que haya en tu vida, el que sea, que está todo oscuro, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Sol, detente. Y el sol de justicia resplandecerá hasta que tengas la victoria. Amén, amén. Dale gloria a Dios, porque Él va a estar alumbrándote ahí. No importa lo oscuro del problema. No importa que pienses que ya se está haciendo de noche, que la oscuridad es tremenda. No importa, el sol de justicia va a estar alumbrándote hasta que tengas la victoria. Y vas a poder decir: nunca antes se había arreglado un problema tan rápido. Nunca antes había tenido tanta paz. Nunca antes había sido prosperado de esta manera. Nunca antes mi matrimonio había sido de éxito. Efesios 4:26 dice: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Sol, detente. Sol, detente, y el sol de justicia alumbrará tu camino. Te va a alumbrar en ese problema que tienes y no se va a ocultar. El sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, no se va a poner. Él va a estar siempre alumbrándote hasta que tengas la victoria. Hasta que tengas la victoria.